hoy los vamos a acompañar en la mañana junto con Marina Castruccio, también consultor de Mercer. Y como les decía Benito, vamos a estar conversando en la mañana de hoy acerca de una encuesta que para nosotros es muy importante, que es una encuesta que hacemos a nivel global de talento, y no solamente se hace en Europa, se hace en Asia, se hace en Norteamérica y la hacemos en Latinoamérica. Entonces hoy le vamos a presentar un poco las tendencias y los hallazgos de lo que hemos encontrado en esta encuesta y cómo con estos hallazgos o 4 pilares fundamentales que vamos a ver alrededor de la presentación podemos construir nuestra propuesta de valor. Entonces, para comenzar, bueno, esto es un poco la agenda, las tendencias de talento, como les hablé de la encuesta, el diseño de la propuesta de valor o de una estrategia de compensación diferenciada y por último, un poco lo que comentaba Benito acerca del Big Data, de la innovación y de los analytics. Les vamos a presentar cómo desde Mercer nosotros apoyamos con un sistema que tenemos llamado Mercer Win Advance, que les permite hacer analytics no solo desde el punto de vista de análisis o encuestas de mercado, sino también apoyamos a las organizaciones a que puedan valorar sus puestos desde este sistema y además poder hacer benchmark organizacional. Pero antes de comenzar y entrar en el tema, queremos presentarles un video. Tenemos que estar por delante de los retos. Estos chicos siempre están delante de sus equipos. Ya solamente el hecho de comenzar a jugar así ya te pone delante del contrincante. Y eso tenemos que hacer nosotros como gerentes de recursos humanos y como consultores de recursos humanos. Estar por delante de las cosas que se nos vienen. Y ese es uno de los primeros mensajes que les queremos dejar. Y segundo, vamos a hacer un pequeño juego de 2 minutos también, muy rápido. Yo quiero que ustedes en algún lugar donde tengan para anotar, dibujen estos 9 puntitos que ven allí. Porque ya que hablamos de retos, queremos iniciar con un reto. ¿Ya? Y una vez que dibujen los puntitos, ¿cuál es el objetivo de este juego? Es unir los 9 puntos con 4 líneas rectas o menos
sin levantar el lápiz y sin trazar la línea más de una vez. Les voy a dar 2 minutos para esto. A ver, por acá tenemos una persona que tiene la solución. Pero yo, antes de mostrarles la solución, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que conseguiste resolver el ejercicio? Díselo a todo el auditorio, por favor. ¿Alguien más lo hizo? ¿Tu nombre es? Darwin. Darwin comenta algo muy importante y es el mensaje que le queremos dejar con este ejercicio. El que consigue hacer la respuesta a este ejercicio, que yo le soy súper transparente, nunca lo pude hacer la primera vez que me lo pusieron. ¿Por qué lo hace? Porque piensa fuera de la caja, porque no se limitó a los cuatro cuadrantes. Y ese es otro mensaje que le queremos dejar de introducción. Tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que ser más disruptivos y esto lo vamos a ver en las tendencias que vamos a ver a partir del comienzo. Entonces, pero sin levantar el lápiz, ¿ah? Se puede hacer con 3 líneas también. Pero un poco ese es el mensaje. Generalmente todos, y me incluyo porque yo también lo hice así la vez que me lo pusieron, nos ceñimos a los 4 puntos. Y cuando te sales de la caja y piensas fuera de la caja, te das cuenta que tienes la solución. Muchas gracias, Darwin. Ahora sí los voy a dejar con Marina, quien les va a presentar los resultados de este estudio que hemos estado conversando desde el principio. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como les dijo Adriana, mi nombre es Marina Castrucio, soy parte del equipo de Mercer. Un poco lo que vamos a traer aquí son las tendencias de talento para el 2017, de acuerdo a nuestro último estudio que realizamos, el cual se llevó a cabo en más de 37 países, pero bueno, ya les voy a contar más adelante un poco acerca del estudio. Un poco cómo respondemos a este nuevo orden mundial. Lo que vamos a trabajar, y para un poco cómo lo estamos viendo desde Mercer, el futuro de los puestos de trabajo están cambiando y el futuro del talento también. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, que ya no es industrial sino que es digital, ya no estamos hablando de que se viene, sino que ya está totalmente instaurada en nuestro día a día. Los cambios que tenemos en cuanto a la digitalización, los puestos de trabajo, que ya estamos previendo que para el 2020 muchos de los puestos de trabajo todavía no están diseñados y no los tenemos dentro de nuestras compañías y tenemos que empezar a pensar en ellos. Y mismo el talento, también tenemos muchos cambios y hay que ofrecer nuevas oportunidades de promoción y ayudar a prosperar en el trabajo. Bueno, el estudio cuenta con más de 400 ejecutivos. Ahora vamos a hablar de los ejecutivos, con 5.400 empleados y más de 1.700 profesionales de recursos humanos. Fue presente en 37 países, de los cuales en Latinoamérica tenemos como principales economías México y Brasil. Y también tenemos 20 industrias. Las macro tendencias que encontramos que están impactando el mundo laboral, ¿qué es lo que mayor preocupa a nuestros ejecutivos? Que se encuentra una escasez de talento dentro del mercado laboral, que la tecnología del trabajo ya está totalmente presente y cómo está envejeciendo nuestra fuerza laboral. Adicionalmente a esto, ¿en qué áreas nuestros ejecutivos encuentran? Tenemos sobre oferta de trabajo, lo tenemos en las áreas de administración, finanzas y legales, donde ahí mayormente tenemos el género femenino dentro de dichas áreas. ¿Qué pasa en el futuro cuando estas áreas tiendan por ahí a desaparecer o a achicarse? La brecha generacional, sino de sexo también va a empezar a disminuir cuando estamos viendo una tendencia dentro de lo que es achicar la brecha de hombres y mujeres dentro de las compañías. ¿Y qué pasa con el déficit? ¿En qué áreas lo vemos? Principalmente lo vemos en las áreas de tecnología de la información,
luego en operaciones core y prestaciones de servicio, y los líderes, los ejecutivos de las compañías principalmente, ven que hay mucho déficit en lo que es la brecha de liderazgo, lo cual ahí sí es importante mencionar que recursos humanos tiene una perspectiva muy similar, pero no tan alineada a la de los ejecutivos. Y yo ahí, sorry que haga una interrupción acá, pero yo ahí sí creo que es importante dejarles este mensaje de fondo, y es que el hecho de que desarrollemos el liderazgo es responsabilidad de quienes llevamos recursos humanos. Y en este estudio fue curioso porque ejecutivos de otras áreas tenían la preocupación sobre el tema del liderazgo, y para los ejecutivos de recursos humanos era la tercera preocupación, mientras que para el resto de los ejecutivos era la primera. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en nuestras agendas, porque ¿qué sucede? Que a lo largo de los años, estando nosotros como cabezas de recursos humanos, siempre nos hemos, como dejado empujar porque las áreas o nuestros clientes internos dicen: no, es que esto es responsabilidad de recursos humanos. Dale feedback a mi equipo, esto es responsabilidad de recursos humanos. Si la capacitación no estuvo bien, es responsabilidad de recursos humanos. Y cada vez más tenemos que empoderar a los líderes. Pero este tema de empoderar a los líderes no se puede quedar en vamos a empoderar a los líderes. Para empoderar a los líderes tenemos que hacer esta transformación de que ya no tenemos jefes que manejan batallones, y seguramente que muchas de nuestras empresas sí que los hay, pero cada vez tenemos que empujarlos más a ser líderes, a que sepan hablar con la gente, a tener conversaciones valientes, a que realmente el líder se sienta responsable por sus equipos, porque la responsabilidad de los equipos no es de recursos humanos. Y a lo mejor muchos me mirarán: pero Adriana, ¿de qué estás hablando? Pero es que es así. En muchas empresas sucede esto, donde el liderazgo pareciera responsabilidad de recursos humanos y no de los líderes per se. Entonces, esto es un mensaje importante y que salió en este estudio y que se los queríamos dejar como mensaje. Luego, un punto importante en cuanto al área de marketing. Como veíamos marketing hace unos años, realmente claramente no es lo que vemos en marketing hoy, donde tenemos todo lo que es las estrategias digitales. Hoy el director de estrategia digital forma ser parte clave de muchas compañías en lo que es el área de marketing, y aquí es donde encontramos un gran déficit que tenemos que empezar a trabajar para los próximos años. Un poco a partir de estas macro tendencias, de qué es lo que les preocupa a nuestros ejecutivos, podemos ya pasar a lo que son las tendencias, a las 4 tendencias de talento que vamos a detallar un poco más adelante. ¿Qué vemos aparte del crecimiento a través del diseño? La agenda de cambio de los ejecutivos para impulsar el crecimiento. Luego, ¿cuáles son los cambios en lo que valoran nuestros colaboradores? Luego tenemos el lugar de trabajo, cómo está cambiando, dónde estamos trabajando, la personalización y la flexibilidad. Y luego la búsqueda del conocimiento, cómo los análisis predictivos de la información nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. A partir de estas 4 tendencias, lo que vamos a trabajar es cómo atraer y retener el talento del futuro, cómo prepararse para este futuro incierto y cultivar una fuerza laboral próspera. Vamos a comenzar con el crecimiento a través del diseño. El 93% de los ejecutivos que respondieron a esta encuesta están planeando un rediseño en los próximos 2 años. ¿En qué consiste este rediseño organizacional propuesto? Principalmente lo vemos en estas cuatro puntuales aristas: trasladar todas las funciones de soportes a servicios compartidos, la implementación de una estructura organizacional mucho más horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Ya las estructuras totalmente piramidales están quedando totalmente sin precedente, y estamos descentralizando la autoridad. ¿En qué están buscando nuestros ejecutivos con este rediseño organizacional? Mayor eficiencia, mayor agilidad y una mejor relación con el cliente. Y principalmente en busca también reducción de costos y mayor innovación, obviamente. ¿Qué implicancias tiene esto para los puestos de trabajo?
recursos humanos, ¿cómo cambiar los puestos de trabajo en los próximos 3 años? Los puestos de alto valor se enfocarán en el diseño e innovación. Ya tendremos un mayor span de control para el management y un mayor foco en ventas y prestación de servicios. Y la fuerza laboral salarial ya estará limitada solamente a las posiciones en management. Mismo el 50% de las compañías planean cambiar su método de evaluación de puestos este año en respuesta a los cambios en el lugar de trabajo. Y mismo esto cómo lo vamos redefiniendo en las compañías, cómo lo están viendo en el panorama. Estamos estableciendo una nueva arquitectura de puestos y estamos evaluando quién puede desempeñar estos nuevos puestos de trabajo que estamos rediseñando. Y obviamente estamos aumentando los diferentes roles de liderazgo para llevar a cabo estas nuevas estrategias. Evaluando obviamente los nuevos roles y cuantificando en términos de experiencia, considerando los puestos como puntos de anclaje. En cuanto a los cambios en que encontramos en nuestro estudio en comparación al 2016, ¿en qué están valorando nuestros colaboradores? En el 2017 teníamos un foco en lo que es aprendizaje, desarrollo. Sin embargo, ya para el 2017 el foco está en salarios y oportunidades de promoción. Ya el foco cambió radicalmente. Ya no estamos hablando, quiero desarrollarme, sino quiero tener claridad en cuanto a cuál es mi salario, cuál sería mi remuneración para mi crecimiento dentro de la compañía. Necesitamos tener un liderazgo responsable, comprometido y empoderando mis funciones y mis roles dentro de la compañía. Y obviamente todo esto dentro de un cambio de incertidumbre y volatilidad que tuvimos en los últimos años. Esto fue lo que impulsó este cambio, obviamente, en qué valoran nuestros colaboradores del 2016 al 2017. Y ahí quiero complementar el punto de la transparencia en la información salarial, porque sí que cada vez vemos en las organizaciones que los colaboradores cada vez más exigen entender de dónde sale su salario, entender qué es esto que habla recursos humanos de una banda salarial, de una estructura salarial. Y esto cada vez más se ha hecho más exigente. De hecho, tenemos compañías que son clientes nuestros que hasta los sindicatos, que de algún modo lo venían pidiendo antes, ahora es punto de discusión en las mesas de negociación colectiva. Y conocemos una compañía de un sector de telecomunicaciones que esta empresa tuvo que no solo poner en la mesa de negociación colectiva, sino hacer todo un trabajo de explicarle a los sindicatos qué era una valoración de puestos, cómo se diseña una estructura salarial, porque era un punto para cerrar el pacto colectivo. Y no solamente lo vemos en este mundo de los sindicatos, sino en el mundo de los colaboradores. Pero para que esto pase, sí que hay un trabajo de recursos humanos importante, digamos, por hacer por delante, pero también volvemos al mismo tema del liderazgo responsable. Tenemos que primero trabajar en nuestros líderes para que nuestros líderes puedan bajar esa comunicación, porque bajar la comunicación no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad del líder. Pero cuando el líder es responsable, cuando estamos seguros que estos líderes van a bajar la comunicación adecuada, y eso sí que es nuestra responsabilidad, trabajar en educar al liderazgo, en convertir a nuestros colaboradores que tienen equipos a cargo en verdaderos líderes. Sí, perfecto. Bueno, principalmente acá lo que vemos es un cambio contractual, ¿no es cierto?, en las relaciones empleado-compañía. Y principalmente un dato interesante, el 83% de las compañías planean realizar cambios en aumentar la transparencia en la relación y la compensación también ejecutiva y tanto de las compañías adicionales, de todos los colaboradores dentro de la compañía. Luego, como adicionalmente al slide anterior, el 97% de los empleados desean ser reconocidos y recompensados por una amplia gama de contribuciones. Aquí estamos hablando no solamente del salario remunerativo, sino también estamos hablando de toda la compensación integral, la propuesta de valorar al empleado, partiendo obviamente desde lo salarial hasta también todo lo que es los beneficios adicionales y las nuevas tendencias. Y cuando les preguntamos qué generaría un impacto positivo en su situación laboral, lo primero que han respondido fue una compensación que sea equitativa y competitiva en el mercado. Entonces esto va
va muy alineado en nuestra segunda parte, donde nos va a acompañar Adriana, ¿no es cierto?, de la propuesta de valor diferenciada para los colaboradores dentro de las compañías. Lo que sí, y esto igualmente en el punto 4, también quieren trabajar con los mejores y más brillantes, y esto también va totalmente alineado. ¿Cómo vamos a mantener y trabajar con los más brillantes y los mejores del mercado? Tenemos que trabajar de una manera totalmente distinta para retener estos talentos dentro de las compañías. Luego, un lugar de trabajo para mí. ¿Qué dicen cuál es la voz del empleado? Principalmente aquí lo que recolectamos del estudio es el foco en lo que es flexibilidad. Los empleados requieren, un 56% desea tener opciones de trabajo flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tenemos que estar trabajando dentro del lugar del establecimiento como estamos trabajando normalmente. Que uno puede trabajar remotamente desde otro lugar, desde su casa, hasta mismo desde otro país. El 53% de los empleados desean que su compañía se enfoque más en su salud y su bienestar. Y uno de cada 3 empleados no se siente capacitado para crear su propio éxito profesional en el trabajo. ¿No es cierto? Esto es lo que nos están diciendo y que necesitamos escucharlo y realizar los cambios que consideremos. También es importante uno de los hallazgos, que los empleados se pasan 3 horas por mes preocupándose por cuestiones monetarias de su vida personal. Y cuando hablamos de flexibilidad, Siguiente. ¿Qué modalidades de flexibilidad encontramos dentro de las nuevas en el mercado? 63% tiene una política, 27% simplemente si lo solicitan, lo evalúan y lo establecen, y 35% lo tiene dentro de su propuesta de valor al empleado básica de la compañía. Sin embargo, es llamativo y adicionalmente en términos de flexibilidad, el 67% considera trabajar por contrato, es decir, ya no estamos buscando una relación totalmente estable con las compañías, sino que podríamos trabajar perfectamente a destajo, por contratos por tiempo parcial y demás. Y en cuanto a flexibilidad, ¿cuáles son? Los empleados desean tiempo libre, es decir, vacaciones adicionales pagas, semanas laborales de 4 días, viajes de vacaciones pagos, viernes de verano, obviamente. El viernes de verano es algo que ya está totalmente instaurado dentro del mercado local. Siguiente. Sí. Bueno, ya por último, cuando hablamos de la búsqueda del conocimiento, ¿qué información, en qué están trabajando las compañías en cuanto a este punto? Aquí tenemos las herramientas que están utilizando, que piensan utilizar para el 2017 las compañías en cuanto a información de talento. Tenemos evaluaciones de personalidad, evaluaciones cognitivas, un 82% de evaluaciones online de alineación cultural, y más del 60% utiliza todos estos métodos innovadores de aprendizaje en lo que son como juegos. Nosotros en Mercer tenemos Mercer Match, que es una herramienta que utilizamos, que desarrollamos para todo lo que es reclutamiento, y realmente es totalmente innovador y trabajamos muy alineados en esta nueva tendencia. Bueno, un poco finalmente, cómo recursos humanos es la clave del éxito para estas 4 macro tendencias. En lo que es crecimiento a través del rediseño, cómo vamos a ayudar a estos ejecutivos a trabajar en esta tendencia. Obviamente el design thinking y el rediseño de puestos y la gestión del cambio. Totalmente son habilidades que debemos tener dentro del área de recursos humanos. En cuanto a la comunicación, cuando hablamos de los cambios en que están valorando nuestros colaboradores, tenemos que trabajar en una comunicación totalmente activa y en nuestros senderos de carrera. En cuanto a la flexibilidad o el lugar de trabajo para nuestros colaboradores, todo lo que es el desarrollo personal y las competencias digitales que nos van a ayudar a trabajar en este punto de flexibilidad. Y luego, en cuanto a la búsqueda de conocimiento, trabajar con las herramientas y buscar los históricos de datos para tener un análisis predictivo. Y ya como últimos
dos slides para terminar con las tendencias de talento. ¿Cómo vamos a triunfar en esta era disruptiva? Claramente tenemos que atraer y retener el talento del futuro, prepararse para un futuro incierto y cultivar una fuerza laboral próspera. ¿Y cómo traemos y retenemos el talento del futuro? Cuando hablamos de adoptar la consumeración, es decir, toda la experiencia del cliente interno desde el momento en que lo contactamos hasta toda su experiencia dentro de la compañía, alinear la propuesta de valor al empleado con el ADN de la compañía de una forma integral, autenticidad y personalización, eso genera un grado de compromiso muy alto. Y liderar en recompensas responsables, definiendo planes de carrera atractivos y arriesgarse por el talento no tradicional. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta segunda parte? Con estos 4 hallazgos que hemos encontrado en nuestra encuesta de talento, que son los 4 pilares que mencionaba Marina al inicio y al final de la presentación, nosotros les vamos a presentar cómo desde compensación, cuál debería ser la estrategia y las herramientas que ustedes tienen que utilizar para construir una propuesta de valor. Porque una cosa clave es que hoy en día no podemos hablar de la compensación como sueldo fijo o de la compensación como compensación variable o los beneficios están en el aire. Es parte de un todo y ese todo es lo que llamamos la propuesta de valor. Entonces, en la mañana de hoy lo que vamos a hacer es darles a ustedes las herramientas para poder, digamos, construir esa propuesta de valor y para que ustedes entiendan dónde cada una de esas herramientas encajan en cada uno de estos 4 grandes hallazgos. Que por un lado, uno es la preocupación de la compañía, por el otro lado está la preocupación de los empleados y por último el tema de los analytics, del Big Data, en cómo gestionamos el conocimiento que tenemos. Porque lo que es verdad es que desde recursos humanos manejamos una cantidad de datos que en la mayoría de los casos no le sacamos ni el 15% del provecho o del valor que estos datos tienen para suministrarnos información y poder gestionar. Entonces, vamos con el primer punto o la primera herramienta. Yo antes de comenzar, en algunas de sus compañías tienen valoración de puestos, valoran las posiciones. ¿Sí? Ya. ¿Y por qué creen ustedes que es importante valorar los puestos? Para establecer una diferencia relativa entre ellos. Ok. ¿Alguien más? Y eso permite establecer estructuras salariales. Ok. Ese es el punto de partida. Está bien y está muy bueno comenzar por allí. Pero uno de los grandes retos para introducir valoración de cargos, aunque no lo crean, es la percepción de que el proceso de valoración es un proceso complicado y esta percepción parte desde el mundo de recursos humanos. Se cree que valorar los cargos nos vamos a meter en un proyecto de un año donde vamos primero a describir los puestos y después vamos a hacer comités y las agendas están ocupadas y esto es un proceso que no termina nunca. Entonces, por esa misma complejidad que creemos que tiene este proceso, es una de las limitaciones para empezar a valorar los puestos. Y los que tienen valoración de puestos está muy bien. Y está muy bien porque la valoración de puestos es el cimiento para comenzar a construir la propuesta de valor. Porque es la herramienta básica que nos va a permitir gestionar desde recursos humanos muchos otros procesos, muchos otros proyectos. Y otro punto importante acá de entender es que la valoración de puestos no sale de recursos humanos. La valoración de puestos desde el mundo de recursos humanos es el proyecto más de negocio que existe. Y nosotros, como responsables de recursos humanos, si queremos realmente hacer un buen proceso de valoración de puestos, tenemos que meternos a entender el negocio, trabajar con nuestros clientes internos y hacerles entender a ellos que esto es lo que nos va a marcar los pasos para poder construir, como decía el señor,
nuestras estructuras salariales y que nuevamente las estructuras salariales no es más que una herramienta chiquitita o una pequeña parte de lo que va a ser luego nuestra política de compensaciones y que nos va a llevar junto con los beneficios a construir nuestra propuesta de valor. Entonces, finalmente, otro de los retos es cómo introducimos este concepto en las organizaciones en las que no hemos trabajado valoración de cargos. ¿Hay alguna compañía acá que no haya trabajado valoración de cargos o que hoy en día no tengan sus cargos valorados? ¿Todos la tienen valorada? Y les hago una pregunta, ¿por qué creen ustedes que todavía no han empezado a valorar sus posiciones? ¿Y qué te ha limitado? Y lo que has dicho es clave, el tiempo siempre es una barrera. Y más adelante les voy a mostrar, porque finalmente las metodologías siguen siendo las mismas, las metodologías son las que son, o sea, no solamente Mercer tiene metodologías de valoración de cargos, hay muchas consultoras que tienen metodologías de valoración de cargos. Lo que sí que ha cambiado es la forma de hacer las cosas. Y hasta yo misma les puedo contar una anécdota. Yo, trabajé en Mercer hace muchos años, me fui a la línea, regresé, y cuando he regresado dije, un proyecto de valoración, bueno, tenemos que empezar con el gerente general, los comités, y todo el mundo me veía, ¿comités? ¿De qué estás hablando? Porque en los 4 o 5 años que estuve en la línea me quedé, y sí que hay nuevas maneras de hacer las cosas, y ese es un mensaje. Los procesos hay que hacerlos y las herramientas hay que utilizarlas porque sí que nos sirven para construir nuestra propuesta de valor, pero tenemos que, como vimos al principio, ser disruptivos, ser más eficientes, cambiar las formas en que hacemos las cosas y cambiar los procesos. Y finalmente tenemos que entender cuál es el valor que esto nos da. Hacer valoración de cargos ya es una herramientita que utilizamos en recursos humanos, pero no, la verdad es que sí que tiene un retorno sobre la inversión y tiene un retorno sobre lo que comentaba Marina al inicio, que tiene que ver con el diseño de puestos, con la arquitectura de puestos, con la alineación organizacional. Nos da los pilares para poder hacer benchmark salarial y para poder compararnos internamente, que ya más adelante van a ver que también es muy importante, porque no solamente tenemos que ver qué pasa en el mercado, tenemos que entender qué pasa dentro de nuestras organizaciones. Y ese es un paso previo a entender qué pasa afuera. Entonces, como les decía, que se han cambiado la manera de hacer las cosas. Nosotros, cuando entramos a un proceso de valoración de cargos, lo hacemos en 4 fases. Una primera fase, que esto sí que no ha cambiado, que es definir el negocio. Y como les comentaba, finalmente cada consultora tiene su metodología. En nuestro caso, nosotros definimos el negocio por la cadena de valor de Michael Porter. Definimos si es un negocio de productos, manufactura o industria, si es de servicios o es de servicios financieros. Y cada uno tiene una cadena diferente que cuando nos reunimos con los clientes o le enseñamos la metodología a los clientes, los enseñamos a, digamos, definir su cadena de valor. Segundo, definimos el tamaño de la organización. Y esto es importante porque esto no puede ser igual para todas las organizaciones. Todas las empresas tienen un volumen de ventas distintos, tienen un headcount diferente y esto hace que tengan un tamaño de organización distinto. ¿Y por qué la valoración de puestos parte de acá? Porque justamente tenemos que tener claro cuál es la magnitud de mi compañía para luego, cuando yo salga a compararme con el mercado, compararme con compañías que sean similares a las mías. ¿Y cómo definimos ese tamaño de organización? Por el headcount, por el revenue, en el caso de servicios financieros, por los activos, y con la cadena de valor. Eso nos da un tamaño de organización y finalmente procedemos a valorar los puestos. Yo hoy acá no les pienso dar una clase de valoración de puestos porque lo que les queremos dejar como mensaje final son esas herramientas y cómo diseñar la estrategia. Pero sí
cada metodología de valoración de puestos generalmente trabajan con metodologías de puntos por factor y cada compañía tiene sus factores. En el caso de Mercer trabajamos con 5 factores, que son impacto, comunicación, innovación, conocimiento y riesgo. ¿Y cómo se hacen ahora los proyectos de valoración de cargos? Lo que sí se sigue haciendo igual es que valoras con el gerente general de la compañía sus puestos de primera línea de reporte. ¿Y esto por qué? Porque al principio les decía que no hay ningún proyecto más de negocio en recursos humanos que la valoración de puestos. Acá tiene que estar involucrado desde el gerente general y tiene que ser él, junto con los líderes de recursos humanos, quien involucren a los líderes de la compañía para que este proyecto se pueda llevar. Y además es un proyecto que se da en cascada, que nace desde arriba porque, como ya vimos, ya definimos un gran techo, que es la organización, y luego definimos un techo más chiquito, que es el gerente general. Y este nos da el punto de partida para el resto de las posiciones. Una vez que nos reunimos con el gerente general de la compañía, valoramos los puestos de las primeras líneas de reporte. Lo que se suele hacer ahora con un sistema que les va a presentar al final Marina es que nosotros le enseñamos la metodología a los clientes, le trasladamos a esta metodología para que puedan hacerlo in-house. O sea, lejos queremos que cada 3 años nos llamen para hacer un proyecto de valoración de puestos, porque finalmente lo que a ustedes realmente les suma es tener ese know-how para que esto pueda ser un proceso eficiente en sus compañías. ¿Y por qué tienen que tener este know-how? Porque además, y ustedes lo sabrán seguro más que yo, las estructuras de sus compañías seguramente cambian. Y cambian, no cambian cada 3 años como cambiaban antes, cambian cada 2 meses. Y cuando dijiste, he cerrado mi estructura organizacional, a alguien se le ocurre que la estrategia cambió y nuevamente vuelve a cambiar la estructura. Entonces, es por eso que este conocimiento debemos tenerlo nosotros como líderes de recursos humanos. Y finalmente, después de que valoramos, hay que establecer un modelo de governance. Y un modelo de governance que sí que es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces estas cosas las dejamos de lado. Pero tenemos que tenerlo en cuenta para que cuando vuelva a suceder, cuando volvamos a valorar nuevamente, tengamos ya establecido un proceso y un proceso que sea rápido y que sea ágil, donde no nos tengamos que reunir con un comité interdisciplinario para valorar los puestos. Y esto lo vamos a ver traducido al final cuando les muestre la propuesta de valor y cuando les hable de la política de compensación. En cada proceso chiquitito tenemos que tener un modelo de governance que lo vamos a traducir en la política de compensación. Un poco cuáles son los beneficios que les hablaba al principio de esta herramienta. Pues los beneficios tienen que ver con gestionar el talento y diseñar programas de compensación, que ya lo hemos hablado. Tiene que ver con la flexibilidad y la movilidad de talento. ¿Y por qué tiene que ver con la flexibilidad y la movilidad de talento? Porque cuando yo establezco grados en mi compañía, si soy una compañía corporativa, con casa matriz, que tiene presencia en varios países, yo puedo decir, bueno, si Juan Pérez, que es un gerente de finanzas acá en Perú, se quisiera mover a Chile y yo tengo todos mis puestos valorados en toda la región, entonces yo voy a poder ver que el gerente de finanzas en Chile es un grado igual o superior y lo puedo mover, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que si yo no tengo mis puestos valorados, y esto pasa mucho en las organizaciones, ¿qué es lo que suele pasar? Que movemos a la gente a puestos que tienen grados inferiores y no somos conscientes de ese tema. Entonces, el tener nuestros puestos valorados nos permite flexibilidad, no solo a lo vertical, sino también a lo horizontal. Y te permite movilidad no solo nacional, sino para aquellas compañías que tengan, digamos, presencia en otros países, seguro te va a permitir movilidad internacional. Pero la gente va a tener la transparencia y va a tener la claridad que sea un puesto de igual o de mayor envergadura.
¿Por qué nos ayuda también a la mejor utilización del gasto de recursos humanos? Porque una vez que tenemos nuestros puestos valorados, como comentaba el señor, diseñamos estructuras salariales, pero estas estructuras salariales no las diseñamos solo para ver cuánto está el mercado o cómo estoy comparado con el mercado. Estas estructuras salariales las diseñamos porque tenemos que saber cuánto nos cuesta llegar a ese mercado. Entonces, si nosotros tenemos los grados claros, vamos a poder establecer una estrategia, y esto es súper importante, una estrategia en tiempos, porque seguramente yo valoro mis puestos, veo el mercado y veo la mediana y digo, pero es que le tendría que aumentar el sueldo, no sé, en 75-80%, y seguro que ninguno lo podemos hacer en nuestras compañías. Pero lo que sí podemos hacer es establecer estrategias por pasos que nos permitan llegar a ese objetivo que yo quiero llegar. Y este es otro mensaje que les quería dar. Llegar al mercado, compararnos con el mercado no tiene que ser un trabajo de un día, puede ser un trabajo de 3 y de 5 años. Yo, que estuve en la línea hasta hace poco tiempo, establecimos un plan de trabajo en algunos casos hasta de 4 años y a lo mejor era frustrante el primero y el segundo año porque no llegábamos a donde queríamos estar, pero al 4.º año le vimos los frutos y llegamos a ese punto donde nos pusimos un día un objetivo, y eso es importante. Y finalmente nos permite facilidad para las tomas de decisiones de gestión y gestión de talento a todo nivel. ¿Cuáles son los riesgos de no tenerlos? Que sí, tú puedes definir una estructura organizacional sin tener tus puestos valorados, pero vas a tener dificultad en la movilidad de los puestos, dificultad para gestionar. Y nuevamente, incertidumbre. Incertidumbre, ¿cómo está pagando el mercado? Incertidumbre en la gente. Porque hay una cosa que sí es cierta, y es que desde recursos humanos tenemos los puestos valorados, pero muy pocas veces o muy pocas compañías, aunque esto es lo que se viene en los próximos 2 a 5 años, comunican las valoraciones de puestos. Y esto tiene su complejidad porque tenemos empresas con personas sindicalizadas, porque entonces con el sindicato cómo comunico las valoraciones, tenemos ocupantes complejos, tenemos líderes complejos, pero esto, y nos lo dijo el estudio que les comentó Marina al inicio, esto es un to-do, esto es algo que tenemos que hacer pronto, porque además en estas brechas generacionales, entre que llegan los millennials, entre que convivimos, entre generación X, la gente igual siente esa necesidad de transparencia, de que me comuniquen las cosas. Entonces, el no tener puestos valorados te complejiza más aún la comunicación, porque no tienes ninguna metodología objetiva por detrás para decirle usted es un puesto 5, usted es un puesto 6, lo que sea. Y finalmente es una herramienta que nos da cimientos para construir Analytics. Nuevamente, cada vez más vamos a necesitar información para gestionar el talento. Y cualquier sistema de recursos humanos que utilicemos también necesita que nosotros le aportemos datos. Y esto es un dato muy importante, qué grado tienen los colaboradores de nuestra organización. Entonces sí es el punto de partida también para poder construir Analytics. Justamente les iba a decir que hasta acá tenían alguna duda, pero ya que preguntas. Como bien has dicho, las organizaciones van cambiando y esto es como cuando uno empieza a desarrollar un gran Excel con fórmulas y de pronto ya lo viste tantas veces que dices, siento que algo no me cierra, pero no logro encontrar el error. Entonces, ¿cada cuánto debería uno plantearse volver a revisar tu valoración de puestos? Porque tu posición en el mercado hace 3 años es diferente a la de hoy. Además, valgan verdades, cuando se hace al interno por una rotación, por una reorganización menor, es fácil. Pero cuando vas a replantear, si
porque quedaste fuera del mercado o si has venido creciendo y el mercado se frenó, es políticamente bien difícil dentro de la organización a recursos humanos los malos que ahora no quieren bajar el sueldo. Entonces, o si no bajar el sueldo, restringir o de repente reducir, frenar el ritmo del crecimiento. ¿Qué recomienda Mercer con respecto a cada cuánto deberíamos revisar todo nuestro sistema de valoración de puestos? Y si hacen ese servicio de, una vez yo le pregunté a un auditor, oye, pero nada, a un consultor, nada de lo que me estás diciendo no se sabía en esta empresa, sí, pero es más fácil que lo diga alguien de afuera a que lo diga alguien de adentro. A ver, son varias tus preguntas, te voy respondiendo por pasos. Si tú me haces esa pregunta hace 5 años, yo te hubiera dicho, bueno, sí, nosotros desde Mercer recomendamos que cada 2 a 3 años se haga valoración de puestos. ¿Por qué sí? Porque antes las organizaciones eran un poco más estáticas, porque no había el mercado no era tan dinámico. La verdad es que la respuesta para esa pregunta hoy en día es que tú tienes que valorar cada vez que sea necesario. ¿Y cuándo es ese necesario? Cada vez que tú tengas, si yo tengo un cambio en una estructura, me voy a inventar, marketing. Cambió el área de marketing, antes teníamos, 4, 5 líneas de reporte, ahora tenemos 2, entonces tenemos que ver cómo cambió ese span de control, ahí tienes que entrar a valorar. Y me voy a un mundo más chiquito, si es que te creas una nueva posición, independientemente de la estructura organizacional donde la crees, hay que valorar esa posición para entender cuál va a ser la magnitud, cuál va a ser el impacto y la contribución de esa posición. Y en el mundo mucho más macro, si es que realmente estoy ante un proceso de rediseño organizacional, definitivamente ahí hay que valorar. Y ahí hay un punto que sí les quiero dejar como mensaje, porque muchas veces queremos ser muy confidenciales en estos procesos de rediseño organizacional. Se mete el gerente general, el VP de recursos humanos, un poco más y más nadie, y entonces después llegan y le dicen a compensaciones, ok, ahora valores, pero si no estuvo en todo el proceso. Y eso es un mensaje que les quiero dejar. O sea, si ustedes hacen un proceso de rediseño organizacional, tiene que haber una persona valorando los puestos que se van de esas organizaciones que se van cerrando. Que sea la persona o el equipo, digo persona por decir, tiene que haber alguien que se ocupe de este tema y que tenga esa visión organizacional transversal. Ya sea internamente, ya lo hagas con una consultora, pero el acompañamiento tiene que estar desde el momento en que diseñas esa estructura. Porque antes, ¿qué pasaba? Se construía la estructura y luego se valoraba. Y todo el know-how que hubo previo se perdía porque ni siquiera las mismas cabezas que van a ser dueños de esas cajas entienden o conocen lo que pasó porque fue un proceso muy confidencial. Y está bien, tiene que ser un proceso confidencial, pero tiene que estar apalancado y acompañando con alguien que vaya valorando puestos. Entonces, la respuesta a eso es sí, cada vez que sea necesario lo tenemos que hacer desde lo micro, lo mediano y desde lo macro. Y si Mercer ayuda o no ayuda, nosotros tenemos magnitudes de proyectos de valoración de cargos también distintos. Desde valorar una compañía completamente desde cero, hasta hace poquito le hicimos una propuesta a un cliente donde ellos nos compraron la metodología hace unos 3 o 4 años atrás. Ahorita están revisando sus puestos y de hecho fuimos nosotros mismos quien le dijimos un rato, ¿realmente necesitas que yo te vuelva a valorar todos los puestos? ¿Para qué vas a invertir tanta plata en esto? Tú tienes el sistema, conoces la metodología, te podemos hacer un refresh de la metodología, valora y yo lo que voy a hacer al final es auditarte tu mapa de puestos. Y eso vamos a hacer con este cliente. Entonces, podemos intervenir en cualquier parte del proceso. ¿Alguna pregunta? Todas las metodologías incluyen como parte procedimental el tema de creación, generación o diseño de puestos.
Correcto. Entonces, si hay dentro de la organización se crea un puesto, ya supuestamente ya implementada la metodología, entonces ya hay todo un procedimiento que tiene que seguir toda la organización. Desde la comunicación de la creación de ese puesto, y las áreas que participan en el diseño y la compensación y valoración de ese caso, correcto. Esa metodología, esa parte procedimental debe estar incluida dentro de su metodología de NARSA, ¿tengo entendido? Claro, es que eso es lo que les comentaba al final. Eso tiene que ver con el modelo de governance. Eso que comentas tiene que estar en el modelo de governance. Ahora, una cosa es el diseño de puestos y otra cosa es la valoración de puestos, y son dos mundos. O sea, si hay un nuevo puesto, más que nada apuntada al ejemplo pequeño que pusiste de crear un puesto, ¿no? Entonces, cuando se crea un puesto, hay que diseñar ese puesto. Claro. ¿Correcto? Se diseña ese puesto de acuerdo a la metodología y formatos, se contempla la propia metodología, ¿no? Y en función de eso, después ya pasa a la valoración del cargo, ¿no? Y de la valoración pasa a la ubicación de la estructura salarial, y de la estructura salarial, obviamente, el mapeo de la línea de carrera, ¿no? Y ese es el mejor de los mundos. Y es importante, nosotros como compañía, por ejemplo, nosotros difundimos a todos los trabajadores el manual de funciones. Es más, cada trabajador que entra recibe su hoja descriptiva y su hoja de especificaciones, que nosotros le llamamos especificaciones de funciones porque son los requerimientos mínimos de del puesto factores y sus competencias, ¿no? Y eso lo comunicamos al Ministerio de Trabajo, que es importante. Para cualquier problema que tengamos laboral, lo tienen sustentado. Tenemos el sustento contraparte con el Ministerio de Trabajo. Es importante también tener en cuenta eso. Y lo otro es, ¿por qué lo hacemos? Porque eso nos ha evitado problemas laborales o poner en esa negociación el tema de categorización o recategorización. Porque ellos ya tienen conocimiento de cuáles son las categorías y los rangos dentro de esas categorías. Lo más importante, yo no podría o no me imagino una organización que maneje mapa de puestos o línea de carrera y que los trabajadores no sepan dónde está ubicado su puesto o qué necesitan o sea, es absurdo. Es absurdo, porque pero... Porque no funciona así. O sea, ni una empresa puede decir, yo tengo mi mapa de puestos publicado, lindo, hermoso, y la gente, tú le preguntas, ¿en qué categoría estás? ¿Qué posiciones tienes que escalar o qué requerimientos mínimos necesitas para eso? Pues el trabajador tiene desde que entra, ya tiene que saber cuál es su línea de carrera. A ver, eso que comentas y... sorry que te corte ahí, eso que comentas es súper importante, es el deber ser, y a eso deberían apuntar las organizaciones en mayor o menor envergadura. Pero eso que dices que no te imaginas pasa más de lo que te puedes imaginar. Me atrevería a decir, pero así sin temor a equivocarme, y por el conocimiento que tenemos en los clientes, que más del 70% de las organizaciones, no de este país, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, no tienen ese procedimiento realmente, digamos, muchas lo tienen instaurado, pero no saben cómo comunicarlo al colaborador. Eso que dices que todo el mundo recibe su descripción de puesto y lo conoce, ese es un escenario que todos quisiéramos que eso es lo que suceda, pero la realidad es que hoy en día en las organizaciones eso en mayor o menor envergadura sigue sin pasar, y seguramente que si yo hago una encuesta, y en muchos a lo mejor no lo querrán decir en público, pero hago un sondeo así, de este grupo que tenemos acá, con seguridad el 70% no ha comunicado los puestos ni los grados de sus puestos a la organización. Está mal, seguro, pero justamente es esos to-dos y esos retos que tenemos por delante, y eran los retos que hablábamos al inicio, que es lo que tenemos por hacer. Esa es la agenda de recursos humanos al día de hoy. Lo que comenta, ser transparente, comunicar, lo que la gente tenga claridad. Eso es lo que... Así es. Ahora el Ministerio de Trabajo, si no lo saben, SUNAFIL, está trabajando el tema de equidad interna, y para poder demostrarles a estos niños que existe equidad interna, tienen que mostrarles todo eso. Yo ahorita he tenido que presentar a SUNAFIL en un caso de estructura salarial, donde le demostramos a los niños de que están dentro de los trabajadores
Así es. La misma ley está empujando que las Sí. empresas se organicen internamente en este tipo de... Lo que pasa es que, bueno, el tema de la ley yo también lo miro un poco con lupa, porque el cómo la ley entiende la equidad interna a mí también me da un poco de... Dicen igual trabajo, igual remuneración y ellos esperan. Exactamente. Igual trabajo, igual remuneración, igual rendimiento. Y eso, Para que ganes igual. y el punto de la equidad interna lo voy a dejar en un parking lot un ratito, que lo vamos a comentar más adelante, porque definitivamente, como les decía al principio, es parte de esa propuesta de valor. ¿Hay alguna? No te preocupes, para nada. De hecho, me encanta que comenten. O sea, sí me gustaría que, o sea, yo no soy del tipo de personas que me gustan las preguntas al final. Si es que van teniendo dudas o van queriendo hacer alguna consulta, háganlo, porque además nos va a ayudar a que sea más dinámica la presentación. Entonces, pues ya hemos hablado un poco del impacto de la valoración, cómo afecta a los resultados de recursos humanos, entra en todos los mundos, en productividad, compromiso, atracción, retención, etcétera, pero finalmente apoya el negocio. Y apoya el negocio porque si nuestras compañías están creciendo, si hay un cambio organizacional, la valoración de puestos nos da claridad, nos da transparencia y finalmente nos ayuda en la gestión de costos. Y todo esto, como hablábamos al inicio, debe estar soportado en un sistema que ya, como les dije, se los vamos a contar, les vamos a mostrar qué tenemos nosotros o cómo aportamos desde el mundo de los analytics. Y, por último, ¿qué obtengo? ¿Cuál es ese resultado final? Porque ustedes pueden decir ya, Adriana, has hablado un montón acerca de cuál es la estrategia, cuáles son los factores que se utilizan, pero finalmente, ¿qué obtengo? Obtengo un mapa de puestos, donde por un lado tengo mis grados, tengo mis áreas funcionales y tengo claridad de cómo están estos puestos. Y el mapa en sí mismo me ayuda a muchas cosas. Yo tengo un jefe de producción y un gerente de producción y tienen un nivel de por medio, entonces yo en esta compañía tengo claridad de que el jefe va a poder llegar a ocupar la posición del gerente. ¿Qué pasa si yo me encuentro con un mapa de puestos y me encuentro con que el jefe de producción está aquí y tengo 1, 2, 3 y el gerente de producción está acá? Me hace visualizar rápidamente que no tengo una línea de carrera o que no tengo un sucesor muy pronto, y eso nos debe llevar a preguntarnos algunas cosas. El mapa ya por sí solo también nos habla. Maru, el cosito. Entonces, ya hemos hablado un poco de los cimientos, de cómo desde este gran hallazgo que encontramos en nuestras tendencias, cuál podría ser esa herramienta primera pequeña que podríamos utilizar para comenzar a establecer nuestra estrategia. Lo segundo tiene que ver con lo que comentaba Maru de el cambio en lo que valoramos. Si quieres, dale de frente. Sí, dale de frente, ya, si no sirve el hipervínculo. Ya, tiene que ver con el cambio en lo que valoramos y en lo que valoran los empleados. Entonces, ya tenemos nuestra primera herramienta. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Poder establecer realmente un sistema de compensación, una política de compensación. Pero una política que sí que tiene que tener premisas, que una de las herramientas claves, y la vamos a conversar acá, es la equidad interna, y otra de las herramientas claves es la competitividad externa, que es salir a conocer el mercado. Pero esto además tiene que tener una filosofía y eso es clave y está alineado a lo que comentaba Marina al inicio. Los trabajadores cada vez más quieren conocer, quieren entender, y para poder entender nosotros primero tenemos que tener una filosofía clara de nuestra organización, y esa política que construimos, esa política tiene que tener los valores de la compañía, tiene que tener el entendimiento de la estrategia de la compañía. Y tiene que tener claridad sobre qué estamos recompensando, cuáles son nuestros programas.
y tiene que tener un modelo de governance. Un modelo de governance que de algún modo lo mencionaste, es ese procedimiento, ese proceso que pasa del inicio hasta el fin de la construcción y del diseño. Entonces, esto se puede ver muy simple, valga la redundancia, a simple vista, pero realmente es lo que es. Este cuadro para mí resume muy bien cuál debe ser esa estrategia y ese camino que en el mundo de compensaciones debo utilizar para diseñar mi política de compensación. Entonces, vamos a comenzar hablando de algunas cosas. Y ya mencionaron el tema de equidad interna, y yo les decía que a mí me hace un montón de ruido lo que dice la ley sobre la equidad interna. Y yo quiero que alguien me diga, ¿qué creen ustedes que es la equidad interna? Es la comparación interna de las compensaciones de toda la población. Se supone que en esencia es la distribución correcta entre todo el monto global de remuneraciones que paga la compañía entre sus puestos de trabajo y por ende entre sus trabajadores. Porque hay política salarial, hay estructura salarial, la estructura salarial también depende, si tiene grados, depende también de la relación de rendimiento. Me parece que está contemplado. Que eso es otra cosa. A ver, por acá. A ver, para mí la equidad interna es, el trabajo se define como la disposición de la persona de su capacidad laboral a la empresa. Ya. Por lo tanto, yo como empresa remunero por esa disposición de la capacidad laboral. La equidad interna contempla, desde mi interpretación, que para dos personas que disponen su fuerza de trabajo hacia mí como empresa, si hacen la misma labor, puedan tener la posibilidad de ganar lo mismo, considerando igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones estamos hablando de capacitación, experiencia, tiempo en el puesto, porque me puede decir, voy a inventar, sí, pero yo tengo ya 10 años de experiencia, pero de repente es el primer año en ese tipo, en esa función, en ese puesto, y por lo tanto los otros 10 años de experiencia le suman solo si son base de ese puesto, pero si venía trabajando en recursos humanos y de pronto pasó a finanzas, no me da tiene igual 10 años de experiencia, pero es su primer año en finanzas. Entonces, para mí esa es la equidad interna, el poder remunerar equitativamente en igualdad de condiciones. Y eso es un punto clave que era donde quería caer. Estamos en el mundo de la equidad interna, hablamos de ser equitativos, más no ser justos. Porque ahí nos entra un tema filosófico bien complicado, pero aunque no lo crean, hace un par de días estábamos reunidos con el gerente general de una compañía y estábamos con todo el comité de gerentes y pues él, en su ánimo de dejar un mensaje a todos sus líderes al final, dijo, bueno, es que a partir de ahora vamos a poder tener un sistema justo, y yo me iba a derretir parada en el lugar y le dije, ya va un ratito antes de que nos vayamos, no quiero que nadie se quede con el tema de que vamos a tener un sistema justo, porque la compensación no es justa. Es justa dependiendo de cómo cada quien lo vea. La compensación nos puede llevar a ser equitativos y además, cada vez más, y lo vamos a empezar a ver a partir de acá en los próximos slides, tenemos que ser diferenciadores. Y cuando somos diferenciadores, no somos justos. O somos justos a las premisas que nosotros utilizamos y que consideramos que son la estrategia que tenemos que usar en ese momento. Pero aquella persona que no esté dentro de la gestión diferenciada, seguramente remunerada con un porcentaje mayor, pues podrá pensar que es injusto, y seguro que sí. Pero ese también es un mensaje que les quería dejar. Tenemos que ser cada vez más diferenciadores, equitativos pero diferenciadores.
cada vez más vamos a administrar con presupuestos más cortos. Y si tenemos presupuestos cortos, no podemos tener pan para todos, porque lo que va a suceder con el pan para todos es que estos colectivos de los que Marina les hablaba, de los empleados que piden cosas distintas, que piden flexibilidad, y de estos millennials que van a entrar al mercado, no los vamos a poder retener con pan para todos. Esto de que, me aprobaron inflación y yo doy 3% de incremento para todo el mundo, ese camino ya no funciona. Cada vez más nos toca customizar, nos toca hacer bien, marcar mucho la diferencia entre nuestros colectivos que tienen buen desempeño, entre nuestros colectivos que son especialistas, y ojo que esto también es importante, porque los especialistas que a lo mejor no tienen el potencial de la vida tienen un know-how que no podemos perder en las compañías. Con ellos también tenemos que ser diferenciadores. Entonces, sí, finalmente la equidad interna tiene que ver con la comparación interna de las posiciones. Y cuando hablamos de la comparación interna, tenemos, o lo ideal es que tengamos los grados, que tengamos los puestos valorados. ¿Para qué? Para que yo pueda tener claridad de cómo compararnos internamente. Si ustedes ven este gráfico, porque un poco cuando hacemos análisis de equidad, y como les dije, la idea de acá es contarles de estrategia, pero ya no entrar en cada uno tácticamente cómo se hacen estos análisis, pero esto es un poco de lo que tenemos, cómo es un entregable final de equidad. Entonces, que si yo tengo, como pueden ver en esta parte del gráfico, todos mis grados definidos, yo puedo hacer comparaciones internas. ¿Y qué encontramos acá? Que estos puntitos que tenemos fuera del gráfico son casos que tenemos que trabajar en la compañía y que tenemos que tener cuidado porque son las personas que están sobrepagadas, pero estos puntitos que están por acá afuera son los que están subpagados. Y ustedes dirán, bueno, pero con los sobrepagados no puedo hacer nada. Y sí que se pueden hacer muchas cosas. Esos puntos, cuando encontramos en las compañías y al momento que definimos nuestra estrategia, que están sobrepagados, tenemos que definir qué hacer con ellos. Y esos puntos pueden ser, uno, que es personas muy antiguas en la compañía, y ustedes dirán, ¿qué hacemos? ¿Los votamos? ¿Les bajamos el sueldo? No, pues de ninguna manera, no podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos es establecer una estrategia. Y yo conozco algunas organizaciones, y de hecho estando en la línea, lo apliqué y bien comunicado, nos funcionó muy bien, y les digo que estaba en una compañía con 13 sindicatos, así súper compleja, donde no se podían hacer cosas distintas, donde olvídate de eso, y lo pudimos hacer. En 3 años fuimos capaces de comunicarle a los líderes y de comunicar la estrategia. ¿Y qué hicimos con estos puntitos que estaban acá? En nuestra política salarial, ¿qué hacíamos? ¿No le dábamos incremento? No, sí le dábamos, pero no se lo dábamos sobre el sueldo. Les dábamos un bono, les hacíamos un gross up sobre todo lo que perdían, digamos, con AFP, con gratificación, con todo lo que pudieran perder a nivel laboral, y le dábamos un bono al inicio del año. Hasta que usted no se ha promovido y pase a otro puesto donde yo lo pueda mover en la banda salarial, le decíamos a la persona claramente, esta es la banda salarial, usted está sobrepagado y no podemos seguir incrementándote el sueldo. Y la verdad es que las personas recibían bastante bien el bono, porque además es un one shot que se lo das al inicio. Y si quieres tú corres un riesgo como organización, porque ¿qué pasa si se va mañana? Pero lo que sucede con estas personas que son muy antiguas es que realmente sabemos que no se van a ir mañana. O en la mayoría de los casos no se van a ir mañana. Ahora, ¿qué puedo tener? Estos puntitos me pueden decir, esto es un caso de alguien que está sobrepagado, pero está sobrepagado porque es un high potential y porque hemos estado haciendo cosas. Está bien, lo dejamos ahí, le seguiremos incrementando el sueldo porque lo queremos retener, pero somos conscientes de que eso sucede. El problema es cuando no somos conscientes de todas las casuísticas que tenemos en la organización. Y ese es el mensaje que les quiero dejar con esto. O sea, estos puntitos no solamente tienen que ver con una alarma de estamos sobrepagando, sino de saber cómo vamos a gestionar cada uno de esos puntos y ser conscientes en la administración salarial. Porque
Estos casos que son high potential, personas de alto desempeño, no pasa nada, los administraremos y ahí estarán. Y no nos duele, pero sí nos duele cuando vemos que estos puntos son casos de bajo desempeño. Entonces ahí sí que hay que iniciar acciones, ahí tu política también tiene que ser clara. Si tú tienes bajo desempeño, no te incremento más el sueldo, y sorry, es así, pero eso lo puedes hacer cuando la política es clara. Luego, ¿cuál es nuestro segundo pilar? La competitividad externa. ¿Y qué será eso de la competitividad externa? ¿Quién me dice qué es competitividad externa? Es lo mismo que el mercado, ¿no? El equivalente a la posición interna con la posición del mercado. Exactamente. En lo que te quieras medir, mediana, promedio, por aquí, etc. Así es. La competitividad interna, la competitividad externa tiene que ver con una vez que yo tengo mis puestos valorados, una vez que yo he hecho análisis de equidad interna, y les digo una vez porque esto a veces también no lo saltamos. Entonces sí que es importante que pase internamente, y si es que yo tengo que hacer acciones salariales para resolver algunos problemas internos, los debo hacer o los debería hacer como primer paso de mi estrategia, y segundo, salir a compararme en el mercado. Y una vez que yo tengo mis puestos valorados, yo puedo salir al mercado a compararme. Pero ¿cómo salgo al mercado a compararme? Es decir, yo tengo mis grados valorados y compro una encuesta salarial y resolví la vida porque ahora voy a saber cuánto paga el mercado. Y esto no es tan así. Y el señor comentaba un punto que es bien importante. Una vez que yo tengo mis datos salariales de mercado y que tengo los grados, yo tengo que tener una filosofía de pagos que además se los mencionaba acá al inicio. Y dentro de mi filosofía de pago tiene que estar el posicionamiento. Dentro de mi filosofía de pago, como bien mencionaba el señor, tienes que saber contra qué me voy a comparar. Porque cuando ustedes compran encuestas salariales, nuevamente no importa si es Mercer o si es cualquier otro competidor nuestro, ustedes compran datos estadísticos y tenemos que saber utilizar esos datos estadísticos. Porque seguramente todos acá han escuchado, y es lo que siempre escuchamos, yo me tengo que comparar con la mediana. Y eso es un mito. Eso no tiene que ser así. Yo no me tengo que comparar con la mediana, ni me tengo que comparar con el promedio. Yo me tengo que comparar con lo que, yo como compañía me pueda comparar, con lo que mi presupuesto y mis costos compañías me den para compararme. Y me tengo que comparar un poco también entendiendo qué tipos de puestos tengo yo en mi compañía. Lo primero que yo tengo que hacer para compararme en el mercado es conocer mi organización. Si yo no entiendo mi compañía, yo podría decir, pues me comparo en mediana y todos estamos en 100%, 110%, soy un súper buen pagador. Y eso no es así. Y eso no es así por lo que les comentaba también al inicio, por lo que les comentaba de la gestión diferenciada y por lo que tenemos que ser cada vez más diferenciadores. ¿Y qué es esto? Estas señoras que están acá y que se llaman encuestas salariales nos permiten a nosotros jugar con esos datos. ¿Y qué significa esto? Que si yo voy a construir mis estructuras salariales y yo tengo entendimiento de mi organización, yo tengo que ver. Primero, ¿tengo capacidad de pago para compararme en la mediana? Perfecto, me comparo en la mediana. Pero además, tengo que ver qué tipo de puestos tengo. Tengo especialistas que tienen un know-how muy específico. Les pongo un ejemplo, hay empresas de servicios petroleros que tienen un puesto que se llama Fishing Tool. Estos señores pescan herramientas y estos señores son bien caros en el mercado. Y estos señores están administrados en un percentil superior. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que venga otra empresa de servicios petroleros y a este señor que es un experto y que tiene todo el know-how, que además yo lo he capacitado e invertido millones en él, me lo quiten así nomás. Entonces tendré que compensarlo distinto.
Otro ejemplo típico, los maestros cerveceros de las empresas. ¿Cómo creen ustedes que está compensado el maestro cervecero de Bacus, por poner un ejemplo muy simple? ¿Será el peor pagado de la compañía? Con seguridad no. y con seguridad esta persona tiene una compensación y una gestión bien diferenciada, porque tiene todo el conocimiento de la receta de la cerveza, que hoy por hoy no necesito que se lo lleve mi competidor, y no mi competidor acá, mi competidor que puede estar en cualquier parte del mundo, por lo que hablábamos al principio de la globalización. Si yo realmente quiero seguir teniendo posicionamiento en el mercado, a mis maestros cerveceros los voy a cuidar. Y de eso se trata. Y de eso habla este grafiquito y este cuadrito. De entender que tenemos job functions o funciones distintas en las organizaciones que deben ser compensadas distintas. Yo puedo tener un mismo grado con funciones distintas, compensados de manera distinta y con bandas salariales distintas. Y otra cosa sí que les voy a decir, esto complejiza la administración salarial, sí que la complejiza, pero si queremos ser diferenciadores, si queremos ir a este mundo de entender a los colaboradores, de cada vez customizar más, de cada vez personalizar más, esto nos va a tocar y esto nos los van a exigir nuestros clientes internos, porque muchas veces tenemos conversaciones con los vicepresidentes, con los directores de un área específica y antes la respuesta era no, pero es que mi filosofía de pago es pagar en la mediana del mercado. Pues no, así que quédate tú tranquilo con tus inquietudes, pero yo pago en la mediana del mercado. Y eso ya no es más así. Entonces, el mensaje que les queremos dar acá es que dentro de la política de compensación, dentro de la propuesta de valor, tenemos que ser diferenciadores y tenemos que aprender a dar mensajes complejos, porque estos no son mensajes fáciles. Nadie dice acá que esto es sencillo. Simplemente hay que hacerlo, es una necesidad de mercado y es una necesidad de hacer que la gestión cada vez más sea más transparente y que esto nos ayude a retener a quien tenemos que retener. Y hay gente que rotará y se irá, y es así, y tiene que pasar, y además es bueno que pase. Una pregunta, en su aplicativo, la actitud que manejan ustedes, ¿tienen algún estándar definido o Buena pregunta. o lo puede jugar el cliente? Muy buena pregunta. La amplitud y la progresión, solo me voy a ir un pasito atrás de lo que acabas de preguntar, que me lo iba a saltar porque quería avanzar, pero está bueno que lo hayas preguntado, vamos a aprovecharlo. ¿Todos saben qué es amplitud y progresión antes de que me lance a explicar eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les hago un refresh rápido? Ya. La amplitud es la distancia que hay entre los mínimos y los máximos de una determinada banda salarial. Y la pregunta que hace el señor es importante porque me dice, ¿hay una amplitud determinada o eso lo puede determinar el cliente? Y a lo mejor también hace 5 o 7 años te hubiera respondido que sí, que la amplitud que tenías que utilizar era que una vez establecido tu punto medio, utilizaras 20% hacia abajo para establecer el mínimo y 20% hacia arriba para establecer el máximo, y tenías una amplitud de 100% o de 120%. Pero eso nuevamente hoy día ya no es así. La amplitud es la amplitud que yo quiera utilizar y que yo como organización necesite utilizar. Seguro que el mercado marca unos hitos, pero estos hitos tampoco son más, porque si yo necesito, les pongo un ejemplo, si yo necesito administrar posiciones de especialistas, estos maestros cerveceros de los que hablaba, yo les aseguro que en Bacus y en ninguna compañera cervecera del mundo tenemos maestro cervecero junior, semi-junior, no, tienes maestros cerveceros y punto. Y el señor seguro podrá pasar 20 años siendo maestro cervecero y lo que va a suceder es que cada vez se va a especializar más. Entonces, ¿qué tendré que tener yo en mis bandas salariales para posiciones de especialistas? Una amplitud mucho mayor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa en las organizaciones? Siguen siendo piramidales, ¿cierto? Y cada vez que la organización se vuelve más piramidal, tenemos menos puestos que ocupar. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo crezco en la pirámide organizacional,
yo voy a pasar más tiempo desempeñando un puesto o desempeñando un cargo, entonces tendré que tener una amplitud mayor también. ¿Qué sucede con los analistas o con los trainees, con estos puestos que suelen tener proyecciones en las compañías? Podemos usar amplitudes más chicas porque vas a tener mayor movilidad. Entonces la respuesta a tu pregunta es, la amplitud es la que necesites usar de acuerdo a la estrategia que estés estableciendo y para el tipo de puestos que estés estableciendo. Esto de tener estructuras salariales donde todo es 80-120, ¿funciona? Seguramente que funciona. ¿Es lo ideal? Yo te puedo decir que desde nuestra perspectiva no es el ideal, ¿no? ¿Perdón? Puede ser variable, o sea, la máxima puede decir que sea 20 o 30 y la mínima puede ser, esperado, es 30, ¿no? Y la mínima puede ser 10. No necesariamente tiene que ser uniforme. Sí, por eso, a eso me refiero, a que en esta gestión diferenciada la amplitud es la que querramos utilizar y a lo mejor no es exagerado usar 30, a lo mejor necesitas un más 30 en estos puestos de especialista que pueden pasar mucho tiempo desempeñando una posición. Entonces, ya eso de cuánto es, o es mucho o es poco, nuevamente entramos en el mundo del depende. Depende del puesto, de la estructura organizacional y de la estrategia que yo quiera usar. Pero me permite usar diferentes rango mínimo y máximo. ¿Por qué no? Puede ser igual en el mínimo y el máximo. Puedes usar rangos distintos. Es que ya... El mínimo y el máximo pueden ser distintos. O sea, el traslado puede ser de 40 entre mínimo y máximo, puede ser 35 entre mínimo y máximo. Y puedo utilizar también progresiones distintas. Ese traslape que llamas, que es el solapamiento o la progresión, podría también ser distinto, porque depende qué tan diferenciador quiero ser yo entre un nivel y el otro. O sea, también anteriormente decías, bueno, el mercado entre un nivel y otro establece 20 a 25% entre grados. Sí, seguro que puede ser así, pero también tengo que entender nuevamente qué pasa adentro. Y a lo mejor yo en la última compañía donde trabajé teníamos progresiones de 10 y 12% entre un grado y otro entre los niveles más junior. ¿Por qué? Porque la gente caminaba rápido, la gente pasaba un año, año y medio en estas posiciones y ya cuando me iba a niveles de mandos medios empezaba a aumentar mi progresión. Incluso tenía en los niveles directivos progresiones hasta el 40%, porque la única manera en esta compañía de que un director ocupara el puesto de un VP un poco más es que el señor se muriera, o sea, no había otra. y puede sonar un poco cruel, pero es así. Entonces, crearme una progresión más chica era una gran mentira, porque nunca iba a llegar allí. Y, ¿qué hora es? Finalmente, una vez que establezco mis estructuras salariales, tengo que diseñar mi política de incremento salarial. Y esto también debe ir a mi política de compensación. Y disculpen que sigo con el afán de ser diferenciadores, pero así debe ser. Y así debe ser cada una de las estrategias que utilicemos. Entonces, yo puedo utilizar 2 variables, por ejemplo, incluso puedo utilizar 3 variables si quisiera, para establecer mi política de incrementos salariales. Puedo utilizar el posicionamiento, puedo utilizar el desempeño, hacer una matriz como esta, por donde un lado tenga desempeño, por el otro lado tenga posicionamiento, y establezca, quizás no se ve acá, pero lo que quiero decir con esta matriz es que se establezcan porcentajes diferenciados entre un nivel y el otro para otorgar mis incrementos salariales. Y acá era donde les decía, esto es una política un poco dura, porque claro, acá vemos una caja muy grande de 0%, pero esos 0% me ayudan a distribuir mis presupuestos. Y esto es una matriz real, de hecho, que han aplicado algunos de nuestros clientes y que les funciona como estrategia diferenciada. Pero como mensaje lo tienes que tener claramente en una política, que la gente entienda que hay una matriz, que esta matriz va a tener porcentajes, que depende de unas variables y que esas variables me van a determinar dónde yo voy a estar en esa matriz.
puedo utilizar solo posicionamiento, puedo utilizar solo desempeño, puedo utilizar las dos. Incluso en esta matriz utilizan un factor que es el factor de talento, y es porque esta compañía pues tenía identificado claramente a sus talentos. Entonces no solo utilizaba desempeño y posicionamiento, sino que además incluían el ser talento. Entonces, por poner un ejemplo muy rápido, yo podía estar en el segundo cuartil y ser un high performer, pero además ser talento, y me iban a dar un porcentaje adicional sobre lo que le correspondía a la persona que estaba en mi mismo cuadrante no siendo talento. Pero nuevamente, esto de ser talento lo tienen en una política, porque si no, podría ser muy subjetivo que yo te diga tú eres talento, tú no eres talento, y cómo me has medido. Entonces, acá también es importante, todas estas cosas las podemos hacer, pero las podemos hacer comunicándolas correctamente, para que nuestros colaboradores y nuestros líderes entiendan nuestra estrategia. Y finalmente, ya hablando un poco más de esta variable que incluimos acá de desempeño, la compensación la tenemos que ver como la compensación total. Y esto ya es un paso más que nos va a llevar a construir nuestra propuesta de valor. Entonces, siendo la compensación total, no podemos dejar de lado la compensación variable. Hemos venido hablando mucho de equidad interna, de competitividad externa, de cómo nos comparamos en el mercado, y nadie me ha hecho una pregunta, pero yo se las voy a hacer a ustedes ahora, y es, ¿cómo nos tenemos que comparar en el mercado? ¿Me comparo solo con el salario básico o me comparo cómo? También la venta, o sea, la producción, el dinero, producción, venta, el volumen, o sea, la cantidad de dinero que facturación. Claro, pero cuando yo comparo mi paquete de remuneración en el mercado, Tengo que comparar todos los ingresos que le doy como dinero al colaborador, lo que va a percibir como dinero. así es. Una empresa que entrega utilidades, con lo cual la política no es general de le doy a todo 25%, sino que Pero has dicho algo clave, me comparo con la remuneración más la remuneración variable, y tú dijiste otra cosa. Claro, o sea, es remuneración fija, utilidades, participación adicional de utilidades. variable, Ahorita lo que dijiste quieras, pero una más- palabra, Más beneficios. beneficios. Tienes pólizas, La compensación es el todo, y eso se puede cuantificar, y cuando yo lo cuantifico tengo la compensación total. Entonces, yo me puedo comparar en remuneración fija, me puedo comparar en remuneración fija más variable, y me puedo comparar en remuneración fija más variable más beneficios, que me lleva a mi compensación total. Y solo les voy a llevar la contraria en un punto que han mencionado todos: las utilidades. que las utilidades Y- son de ley y trabaje bien o trabaje mal, le va a dar renta. Y las utilidades no solo son de ley, sino que además son bien cambiantes. Yo conozco compañías que un año tienen 10 sueldos de utilidades y al año siguiente tienen 3. Y a lo mejor no es porque en ingresos cayeron, es porque hicieron una inversión, metieron esto como inversión y la bolsa de utilidades se me bajó. Entonces, comparar con utilidades, a mí y a nosotros, desde nuestra perspectiva de Mercer, no nos gusta. Que es bueno que yo sepa cuáles son los niveles de utilidades que se están pagando en el mercado, eso es otra cosa, y cualitativamente lo puedo saber, pero comparar mis estructuras salariales con utilidades sí que puede ser un error. Ahorita les cuento una anécdota, pero Solo hay un punto que nosotros a veces lo miramos sí con mucho cuidado, es el momento de cuantificar los beneficios, porque al momento que de una manera práctica cuantifican y relevan los beneficios de todas las empresas, llenan, si es que emplean carros, si es que emplean seguros, y eso al momento de cuantificarlo puede llevar a diferenciación, porque alguna puede dar el company car de manera completa y otras lo pueden dar de una manera básica. Entonces, eso sí lo miramos con cuidado, pero siempre teniendo respuesta. eso es un punto muy importante lo que comentas, ¿ah? Porque, bueno, primero eso está en la metodología de cómo cuantificas. Cuantificar los beneficios hay que ser muy cuidadoso, y eso está en la metodología de cómo recabas la información. Entonces, si tú das el company car al 100% o lo das al 80%,
Ahí, al momento de cuantificar, no se cuantifica igual. Igual el tema de las EPS, con los copagos. Eso tiene que ver con el tema de la recabación. Y ahí sí te digo que cada consultora tendrá sus mecanismos de auditoría y de metodología para hacer eso correctamente. Ahora, hay una cosa que me dices que es cierta, y yo hoy estoy acá parado como consultor diciendo sí, tenemos que compararnos en el total. En la compañía donde yo estaba me comparaba en fijo más variable y los beneficios los miraba un poco de manera cualitativa. Pero es una estrategia que yo decidí, pero no tiene que ser así. Yo creo que sí que las organizaciones tienen que llegar a una madurez determinada para poder compararse en esa cuantificación total, pero por lo menos cualitativamente no puedo dejar de mirarlo. Y cualitativamente sí tienes maneras de compararte. Y en esta anécdota que les decía con el tema de las utilidades, y se los digo porque lo han mencionado, pues el tema de las... Yo llegué a esta compañía y era una empresa que tenía utilidades sumamente altas. Y la primera vez que fui a preguntar, oye, ¿y por qué estamos en sueldos fijos tan bajos? No, porque es que tenemos utilidades muy altas, entonces imagínate, estamos remunerando más que el mercado y poco a poco fuimos mejorando nuestros niveles de remuneración fija, porque ahí lo que íbamos a tener era un caldo que iba a explotar en el corto y felizmente que no sucedió, pero esta compañía hoy día las utilidades bajaron de 12 a 2. Entonces, si seguíamos manejando esos niveles remunerativos tan bajos porque teníamos utilidades muy altas, lo que iba a pasar es que la rotación se iba a empezar a incrementar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las utilidades. Y en el... Sí. Si en la compañía en la que estás tienes, por ejemplo, una política de una participación adicional de utilidades que no son las utilidades ley, y que al 100% del cumplimiento de tus metas recibes sí o sí 3 sueldos como mínimo o a más, no debería considerarse dentro del paquete de remuneración. Eso sí, porque finalmente, y sorry que te lo diga a lo mejor de una manera tan cruda, pero eso es una manera de disfrazar un bono o de disfrazar una compensación garantizada. Entonces, eso que es garantizado, sí o sí, es un tema que va en tu remuneración total. Pero si es variable, y es variable porque depende de mi bolsa de utilidades, lo saco. Muchas compañías tienen este tema de garantizar un adelanto de utilidades, yo lo llamo bono disfrazado porque eso es. Y también en esta compañía donde trabajaba lo teníamos, ¿ah? O sea, ojo que es muy común, o sea. Entonces, finalmente, hablando un poco de la remuneración variable, es importante que nosotros dentro de nuestra propuesta de valor incluyamos también las remuneraciones variables y juguemos con el variable, porque los variables a la final los puedo dar de muchas maneras. Los puedo dar de desempeño puro y duro como todos los conocemos, pero también puedo tener algunos bonos por retención que los podría dar en un mediano o en un largo plazo, o incluso bonos de largo plazo que son más raros, pero que sí que son una herramienta que tenemos y que podemos usar. Y acá no estoy hablando de acciones, acá estoy hablando de que a lo mejor tú puedes establecer un bono para directivos que esté asociado a resultados compañía y a una parte del porcentaje del desempeño individual y establecer que en unos 5 años o en unos 4 años tú puedes lograr obtener 6 sueldos adicionales a tu remuneración, pero tienes que cumplir con unos objetivos compañía y unos objetivos individuales. Y esto lo otorgas en el largo plazo, se les dan una especie de letras o cartas, que ya esto es un tema pues más legal, pero los puedes establecer. Y lo que les quiero dejar como mensaje es que finalmente esto forma parte del todo. Forma parte del todo para armar esa política salarial de la que hemos estado conversando a lo largo de todos estos puntos, donde tomo en cuenta la equidad, la competitividad, mis estructuras salariales, pero esta política tiene que tomar en cuenta otras aristas como cómo es mi gestión del desempeño, cuál es la estrategia de recursos humanos del negocio, cuál es la capacidad de pago que tengo,
cómo gestiono mi talento. Y finalmente, comunicarla. Al principio y en el estudio, como les mencionó Marina, hablábamos de un plan de comunicación, que cada vez más las personas quieren transparencia. Entonces tenemos que diseñar un buen plan de comunicación. Un plan que para los líderes esté claro cuál es el enfoque de esa gestión, de cómo recompensamos y además cuáles son esos mensajes que queremos transmitir, cuáles son los valores de la compañía, por qué lo queremos comunicar. Y finalmente establecer un cronograma de comunicación. Y esto ya es un tema que hay que trabajar de acuerdo a la compañía, de acuerdo a si tiene sindicatos, a si no tiene sindicatos, pero el mensaje acá, lo que les quiero dejar es que no nos podemos quedar en un paso atrás, no nos podemos quedar en que tenemos una política de compensaciones y simplemente la tenemos, la hacemos, pero la encajonamos o la tenemos en recursos humanos. Hay que comunicarla, ese es el mensaje. Y en este tercer hallazgo que hablábamos al inicio y que tiene que ver con los beneficios y la flexibilidad, entra finalmente, y este ya es el mensaje final, para ver si nos queda un ratito para poder mostrarles Mercerwin. Esto lo va a pasar muy rápido, pero finalmente, ¿qué es esto y qué es este último hallazgo? Lo que nos lleva es a construir nuestra gran propuesta de valor. Una propuesta de valor que tiene que tener una perspectiva del empleador y una perspectiva empleado. Una perspectiva empleado donde yo tengo en mi propuesta de valor que agrupar las cosas que tengo en la compañía. Esto que les traje acá al final es para que ustedes vean cómo se traducen todas esas políticas, cómo las puedo construir en una propuesta agrupada y finalmente comunicarla. ¿Y qué cosas agrupo? Esta compañía, por ejemplo, llamó a su gestión de carrera un poco mi éxito. ¿Y qué es mi éxito acá? Esta compañía tiene becas, tiene movilidad internacional, tiene temas de jóvenes talentos. Entonces, todas esas son cosas que a veces las tenemos en la compañía, que unos líderes las saben, otros no las saben, yo recursos humanos las sé, pero no lo comunico y tiene un valor muy grande. Esta empresa hizo esto y una vez que lo hizo, se empezaron a medir los resultados de cosas que tenían desde hace 10, 15, 20 años atrás y que jamás en la vida la habían puesto en valor. Y los chicos jóvenes empezaron a descubrir, tenemos becas Carolina, pucha, ¿y qué es eso? ¿Y cómo me puedo postular? Depende de mi desempeño, entonces me empiezo a ocupar yo de mi desempeño. Solamente por haberlo puesto en valor, por mostrarlo en un cuadrito y en una página web, en este caso, que sí que hizo este cliente, pero el solamente ponerlo en valor, que la gente pueda ver qué cosa tiene, ya me suma. Luego, el tema de beneficios, agrupar los beneficios. Tengo toda esta gama de beneficios y no sé, a lo mejor tengo descuentos adicionales con X proveedores o con X compañías, eso también hay que ponerlo en valor. Y finalmente, ¿cómo empoderas al colaborador? Nosotros tenemos una propuesta de dueños de proyectos, donde yo a mis jóvenes talentos les pongo un proyecto durante 6 meses y no importa si hay un jefe involucrado en este proyecto o hay un gerente, si tú eres el líder del proyecto, lo lideras de principio a fin. Entonces, eso en el caso de esta compañía formaba parte del empoderamiento. Y finalmente, lo último que mencionó Marina, que tenía que ver con la felicidad, con la flexibilidad, con lo que están buscando los millennials. Y yo creería que ya es un tema que está pasando a las empresas en general, en que la gente quiere flexibilidad, quiere horarios flexibles, quiere programas donde tenga tiempo libre. Por ahí vemos algunas compañías que tienen como unas cuponeras, entonces el colaborador le presenta al jefe su cupón y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar la tarde libre, me invento, del día viernes. Ok, entregas tu cupón, te tomas tu tarde libre. Este tipo de cosas que a veces no nos cuestan o que definitivamente las podríamos cuantificar, pero que tienen un valor
a veces intangible, forman parte de la propuesta de valor. Entonces, finalmente el mensaje que les quiero dejar acá, con todos estos hallazgos que vimos en nuestra encuesta de tendencias, esto es un poco de cómo podríamos diseñar una estrategia y cuáles son las herramientas que tenemos para diseñar o armar una propuesta de valor. Y finalmente los voy a dejar con Marina para que les explique desde el mundo de los analytics el Mercer Win, que es esta herramienta que tenemos y que sí me gustaría que por lo menos en 5 minutos le puedan dar una mirada porque es bien potente. Lina, tenemos hasta las 10:30, ¿no? Si quieren, mientras Marina va abriendo el Mercer Win, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, inquietud? Gestionar muchas variables, porque creo que una de las cosas más importantes que la gente de recursos humanos tenemos que tener valor es que esto no es una receta mágica que te compraste el mejor libro de la librería y así dice el libro y así lo aplico, que hay que customizarlo a tu negocio, al valor de cada posición, a tu cultura, a tu entorno, a tu competencia, porque todo eso te mueve en términos de, sobre todo de salarios y de comisión. Eso significa administrar muchas variables. Herramientas con las que en su experiencia se manejen mejor estos temas. Porque en la realidad lo que yo siento es que salgo al mercado y todos me quieren vender la misma caja, entonces significa que yo me tengo que poner a desarrollar o a customizarla para poder lograr lo que hoy el negocio demanda. Entonces es como, no sé, pues salir a la guerra con 2 palos y 2 piedras. Quiero hacerlo mejor, tengo la teoría, pero no tengo las herramientas. A ver, yo creo que, y te soy súper transparente, creo que es algo que sí le falta al mercado, digamos, herramientas de ERP que nos ayuden a gestionar el talento en general. En la organización donde yo estaba, manejamos una que a mí sí que me pareció, o sea, me parece disruptiva. No la puedo decir porque además no es un competidor directo de nosotros, pero pues no la debería mencionar, pero es una herramienta de ERP en nube. Y de hecho es como algo avanzado al SAP HR que todo el mundo conocía. Es una herramienta de ERP en nube que tiene todos y cada uno, digamos, de las herramientas de gestión de recursos humanos. Que, a ver, eso no es un producto que tampoco tenga Mercer, porque nosotros, digamos, no es nuestro negocio ofrecer ERP, es nuestro negocio hacer consultoría. Entonces sí, esta ERP es la única, pero claramente no es que le pueda hacer publicidad, pero a mí me parece que sí que ayuda porque te deja customizar, que entiendo que es tu preocupación, que todas son una caja. Esta tú la puedes cambiar a tu medida como tú quieras. Nosotros, teniendo un sistema de compensación tan complejo como el que teníamos, pudimos incluir allí todas nuestras bandas salariales que teníamos para cada una de nuestras funciones, y además esto te permitía incluso ver con los líderes cómo administrar, o sea, hacer el proceso de incrementos salariales, y a cada quien le aparecía la banda salarial que le correspondía de acuerdo a la función, al grado, y la tenías para desempeño. Te permite meter feedback constante, te permite incluir documentación. Es una herramienta muy costosa, pero yo creo que esta gente está ahorita a la vanguardia en ese tema. Son los únicos que por lo menos yo conozco en el mercado que es muy buena.